ordenador y cómo nosotros aprendemos. Y el punto de partida está en la percepción, ¿no? Que vendría a ser la entrada de la información conocida como el input y continúa el almacenamiento. Una vez que tenemos la información, a través de la percepción, continúa con el almacenamiento, la interpretación, que va a producir una respuesta. Y finaliza con la salida de dicha respuesta, denominado output. Y vamos a repasar lo que es la percepción, la atención, la memoria y el pensamiento creativo. Cuando hablamos de la percepción, ¿a qué teoría psicológica nos recuerda? Correcto, Frank. ¿Quién más? ¿Quién es más? A ver, participen. ¿Qué dices, Diego? ¿Te hace recordar a la Gestal o no? Luz. Gerald. Sí, profesor. Claro, tenemos que ir conectando los aprendizajes, ¿no? Entonces, como nos ha dicho Luz y Fran, nos hace recordar a la teoría de la Gestalt. A ver, mis queridas y queridos campeones, si ustedes revisan la literatura sobre las definiciones de percepción, van a encontrar infinidad. Pero nosotros tenemos que ser leales, fieles. ¿A quién, Fran? A nuestro... ¿Ah? Al banco, de ahí no se pueden salir, ¿no? Si te sales, ya fuiste. Mejor te mantienes ahí, o se mantienen ahí. Entonces, se ha escogido la definición que da el grupo Kaplan, ¿no? Una definición es la que propone el grupo Kaplan y que considera que la percepción es un proceso de codificación. Codificar quiere decir organizar, ¿no? E interpretativo de los datos sensoriales en relación a las experiencias anteriores. Nosotros percibimos a través de los órganos de los sentidos, que muchas veces les he dicho son las ventanas del cerebro que están acá. Y un análisis más detenido es que la percepción representa el procesamiento de la información sensorial. Los estímulos están ingresando por la vista o por el oído y a través de los nervios craneales, los pares craneales, visuales o auditivos, están siendo llevados a las diferentes áreas cerebrales, ¿no? Es decir, que la información captada por los sentidos, esa información está en el mundo físico y es un requisito que tiene que haber un estímulo para que pueda darse este procesamiento a nivel perceptivo. Por eso dice, para que se dé no solo necesitamos de los órganos de los sentidos, sino que también es imprescindible que existan estímulos susceptibles de ser captados por los órganos de los sentidos, ¿no? Es decir, que los estímulos van a estimular los órganos de los sentidos. Estoy pasando por un lugar donde venden comidas y siento el olor de una comida rica. ¿Por dónde ingresó? ¿Por qué órgano? La nariz, el olfato. Es por el olfato. Voy a la casa de una amiga y me invita a pasar a su sala. Y siento que su sillón es bien suavecito. ¿Por dónde ingresó? Tacto. ¿Por dónde? El tacto. Por el tacto, ¿no? Voy a la casa de mi tía y me invita a una papa a la huancaína, pero pica. Gusto.
El Gusto. gusto. Fran está caminando y mira una chica bien guapa. ¿Por dónde es el Vista. estímulo? Por la vista, ¿no? Entonces, eso es la percepción, de la interpretación de los órganos, a través de los órganos de los sentidos, de los estímulos que están en el medio ambiente. O cuando las chicas van a una fiesta y escuchan una música bonita, ¿no? Cómo comienzan a moverse. Entonces, entra por el oído. ¿Qué características tiene la percepción? La primera es la subjetividad, ¿no? También eso lo hemos revisado en la teoría que ustedes dijeron. ¿En qué teoría? Gesta. De la Gestalt, ¿no? Ahí hemos hablado que la subjetividad, cada uno de nosotros procesamos la información muy particularmente, muy diferente el uno de la otra. Ya lo hemos visto eso en la teoría de la Gestalt. Entonces, esta característica de la percepción, que es subjetiva, dice, debido a las reacciones de un estímulo, varían de un individuo a otro. Es exactamente lo que habíamos revisado en la teoría de la Gestalt. Frente a un estímulo visual se derivan distintas respuestas. Cuando hemos visto la figura y fondo, ¿no? Nos miraron un gorila, otros un gorila y un puma o un león. Miraron el árbol, la figura, el fondo, ¿no? Entonces, no coincidían casi en sus respuestas. Entonces ya sabemos por qué, en qué consiste la subjetividad. La selectividad. Nosotros no podemos percibir muchos estímulos a la misma vez. En este momento yo no podría estar mirando hacia mi patio, ¿no? Mirando las plantas, las flores y hablando. Tengo que seleccionar, tengo que centrarme en el estímulo, en este caso en la diapositiva, recurriendo a mi memoria, ¿no? A la información que tengo para poderles explicar. Entonces, a eso se llama selectividad, selección, ¿no? Del medio ambiente, selecciono lo que a mí me interesa. Y en ese momento lo que a mí me interesa es que ustedes me comprendan, que sientan que la clase es entretenida, que es motivadora, que llama mi atención. Esa es mi preocupación como profesor. Entonces, debido a la consecuencia de la naturaleza subjetiva, no se puede percibir todo al mismo tiempo. Seleccionamos su campo visual en función de lo que deseamos percibir. La característica de tipo temporal, ¿no? Es un fenómeno a corto plazo. No podemos estar en lo mismo y en lo mismo. Nos aburrimos y se aburren tanto ustedes como el que está percibiendo. Entonces, es un fenómeno a corto plazo la percepción. La forma en que llevan a cabo la percepción evoluciona a medida que se enriquecen las experiencias o varían las necesidades y motivaciones de los mismos. Es decir, pasamos de un interés al otro. Por ejemplo, lo que les acabo de decir, eso ya quedó, y ahora vamos a ver otro punto, ¿no? Pero vamos a recapitular brevemente las características de la percepción. Tenemos la subjetividad, ya saben qué es, que saben lo que es lo selectivo y saben por qué es temporal. La percepción también tiene alteraciones y una de ellas es la ilusión y la otra es la alucinación.
A veces me gusta caminar en la noche, termino las clases a las 8:25 y un cuarto para las 9 salgo a caminar. Y por una comisaría que hay cerca de mi casa, hay 3 perros que pareciera que los han adoptado los policías y ahí están en un jardín, en el jardín de la comisaría. Entonces una vez yo pasaba y salió un perro chiquito y me ladró y salieron los grandes y casi me muerden. Y de ahí yo le tengo un poco de temor a ese lugar. Nunca me han mordido los perros, pero tengo temor. Entonces, cuando yo me estoy acercando a ese lugar por la acera opuesta, siempre estoy mirando, pero ya voy un poco a la expectativa, con un poco de temor. Y cuando los veo echados en la vereda, me voy por la otra calle. Una noche bajé y miro el perro que estaba echado en la vereda. Y me fui acercando, medio con temor. ¿Y qué era? Una grada que salía de una casa hacia la vereda. Han visto que hay casas que están en desnivel, están en alto y que tienen gradas hacia la calle. Y confundí las gradas con el perro. ¿Por qué? Porque yo estaba un poco atemorizado. En realidad creo que todos tenemos miedo a los perros que nos vayan a morder. Entonces, eso fue una ilusión la que yo vi. Eso como ejemplo y como también ustedes pueden tener, cada uno de ustedes, valga la redundancia, sus propias experiencias en cuanto a la ilusión. La ilusión es una idea equivocada, originada por la transformación de las percepciones reales a consecuencia de la influencia de un estado emocional que altera la información obtenida. Si esto lo llevamos a mi experiencia, ¿no? En mi caso, confundí las gradas con el perro, pero también en el fondo tenía miedo. O sea, esa influencia de mi estado de ánimo me hizo percibir de una manera deformada la realidad. Entonces, la ilusión son percepciones que no responden a las características reales de los estímulos. Lo que se observa, en este caso, lo que se observa, lo que se escucha o se palpa, está siendo deformado. Esa viene a ser la ilusión, una deformación del objeto real. ¿Causado por qué? Por la influencia de nuestras emociones. Sobre todo cuando tenemos temor o miedo. En cambio, la alucinación es completamente diferente, ¿no? Ya acá hay un trastorno de personalidad, hay la ingesta de alcohol o de drogas, o también cuando uno está con fiebre muy alta, comienza a delirar. La persona que alucina está convencida al 100% de que lo que está mirando es cierto. El hermano, el papá le dice, hijo, no hay nada ahí, estás mirando visiones, pero él observa o escucha las voces como verdaderamente fueran y se producen con la misma intensidad emocional que se da cuando nosotros percibimos un estímulo. Entonces, una alucinación es estar convencido de percibir un estímulo, sin embargo, este no existe y se caracteriza por percibir el estímulo de manera muy nítida y real, ¿no? Vean ustedes, y además mantiene una percepción objetiva hacia otros estímulos reales. Es decir, que la persona que está alucinando mira eso, pero se da cuenta que alrededor está la silla, la puerta, la ventana, ¿no? Etcétera, etcétera. Esto se da
es muy común en el trastorno mental. Puede también ser originada, como les había dicho, por situaciones con estímulos peculiares como consumo de drogas, alucinógenas, epilepsia, fiebre, ¿no? Y tenemos alucinaciones visuales, auditivas, olfativas, gustativas y táctiles. Es decir, tenemos alucinaciones a nivel de todos los órganos de los sentidos. Las pseudopercepciones o imágenes anómalas pueden concebirse como imágenes y producirse en ausencia de estímulos. Esto generalmente se da cuando estamos, no siempre, pero algunas veces se da cuando estamos entre dormidos y despiertos, ¿no? Y a esto le llamamos las imágenes hipnapómpicas o hipnagógicas, ¿no? Entonces, este tipo de pseudopercepciones o imágenes se da cuando estamos entre dormidos o recién estamos despertando, miramos imágenes. No siempre se da eso, no en todas las personas, pero en algunas personas se ha dado este tipo de pseudopercepciones. Los trastornos estéticos son alteraciones de la percepción que se presentan, ¿no? A nivel del dolor, en este caso sería del tacto. El dolor no es tan fuerte, pero la persona lo siente como que es un dolor demasiado intenso. Y a eso se llama hiperestesia. Y es hipoestesia, el dolor es fuerte y la persona dice que no lo siente. Entonces, esos son los trastornos estésicos. Y las dismorfosias, ¿no? La persona está tan obsesionada con sus defectos personales a nivel de su físico, tiene una bonita nariz, pero sin embargo se cree narizona o narizón. Tiene unos ojos muy bonitos y los ve feos, o sea, es una distorsión del estímulo, ¿no? Pero que la persona los reconoce como que realmente los tuviera. Y a eso se llama dismorfosias, ¿no? Son producidas por una distorsión del estímulo. Pero la persona reconoce que el estímulo existe y que es ella quien está percibiendo de diferente manera. Bien, como de costumbre, ¿alguna pregunta sobre las alteraciones de la percepción? Ya, gracias. Claro, claro. Gracias, Yamile. Yameli. Gracias, Ariana. Profesor, una pregunta. Ya, dime. Por ejemplo, la dismorfosias, ¿se podría considerar como un trastorno mental o no? No, es una alteración de la percepción. No es, ¿no? Sino que uno se mira así. Generalmente eso se da cuando uno es adolescente, ¿no? Que se mira cuando estamos pues aceptando nuestra imagen. Cambia, a veces hay una etapa en que nuestra nariz es más grande que nuestra cara. Pero poco a poco vamos madurando físicamente y cada cosa queda en su lugar correspondiente. Por eso es importante desde niños aceptarnos, que nuestros padres nos ayuden a aceptarnos a nosotros mismos. Yo conocí un alumno que trabajaba yo en una institución X, era un chiquito que tenía sus ojitos verdes, era de Camaná.
Y su carita agradable estaba creciendo, pero tenía la nariz un tanto aguileña. Pero era un chico que gozaba de la simpatía de sus compañeros. Yo no sé qué ocurría internamente. Llegó a tercero de media y cuando vino a cuarto, totalmente diferente su cara. ¿Qué había hecho? Se había hecho hacer la cirugía plástica de la nariz. Pero quedó el chico, o sea, su nariz aguileña era para ese rostro. Quedó desfigurado, ¿no? Entonces, esos problemitas hay que venirlos reforzando desde cuando somos niños, ¿no? Haciéndonos aceptar nuestra imagen corporal. ¿Se acuerdan de nuestro amigo Carlos Royas, no? La autoaceptación. La autoaceptación es importante para no estar con este tipo de sufrimientos. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta más? Ninguna, profesor. Ya, Gracias. no tienes por qué. La naturaleza es sabia. Nos da la nariz apropiada a nuestro rostro. Entonces hay cosas más importantes, como por ejemplo, a ver, ¿qué creen que es lo más importante? ¿Quién se lanza a la piscina? ¿Nadie? Nadie se lanza a la piscina. Lo importante es la salud, la autoestima, ¿no? El ser persona, el ser una buena persona, ¿no? El sabernos poner en el lugar del otro, en manejar nuestras habilidades sociales, en llevarnos bien con todos. El resto es secundario. Y ahora vamos a revisar a su compañera llamada atención. Como les había venido diciendo, la atención pues es un proceso psicológico, escuchen bien, necesario para el procesamiento de la información de cualquier modalidad, ya sea de imágenes, palabras, sonidos, olores, entre muchos que hay, ¿no? Para todo utilizamos la atención. Y también es importante para la realización de cualquier actividad. Estoy haciendo algo, tengo que atender. Si estoy trabajando con una máquina, con un esmeril, tengo que atender, porque si me descuido me puedo cortar un dedo. Y la función principal de la atención es seleccionar del entorno los estímulos que son relevantes para llevar a cabo una acción y alcanzar unos objetivos. Igual que la percepción, ¿no? La atención también es selectiva, o sea, selecciona lo que estamos aprendiendo. No puedo aprender dos cosas a la vez. Cuando tenemos la edad de ustedes, no, yo aprendo dos cosas a la vez, escuchando música y estudiando. Y mentira, ¿no? O estoy con el celular al costadito y estoy escuchando al profesor y estoy mensajeando. Disculpen que ponga ese ejemplo, pero se da, ¿no? Entonces, la atención es un proceso, no es bastante activo, no es estático. Y depende también de los intereses, de las expectativas y experiencias previas del sujeto, por lo que exige una alta implicación conductual y emocional por parte del individuo. Cuando atendemos aquello que nos llama la atención, aquello que nos va a servir. Estoy atendiendo psicología, me gusta, pero por otra parte también ese curso me va a dar siquiera un punto o dos que me puede llevar a lograr lo que yo quiero, ¿no? Pero para estar atendiendo necesito poner de mi parte, ¿no? O sea, mi conducta y también mi actitud emocional de agrado hacia lo que estoy escuchando.
Entonces, prácticamente la atención es la puerta principal por donde ingresa el conocimiento, la experiencia, ¿no? Lo que escucho, lo que hago. Y la atención no se desliga de la motivación. La motivación tiene un papel relevante en la capacidad atencional, ya que impulsa nuestra conducta según los objetivos, intenciones, expectativas y o premios que vamos a conseguir. Si estamos altamente motivados, vamos a concentrarnos con mucha más facilidad. ¿Qué tipos de atención tenemos? Hay una atención pasiva y otra activa. La pasiva se da en el estado de vigilia, durante el cual el individuo está preparado para reaccionar y adaptarse al medio ambiente. Es espontánea, automática o de base. Un día yo caminaba y escucho mi nombre y automáticamente volteo. Llamaban a otra persona que tiene mi nombre. ¿Qué tipo de atención intervino ahí? La atención pasiva, que es espontánea, automática. En cambio, la atención activa es voluntaria, está dirigida hacia algo. Presupone una reducción del campo de la atención pasiva con disminución en la capacidad de respuesta a otros estímulos. Es decir, le quita campo a la pasiva, porque si no estaríamos distrayéndonos con una cosa y con la otra, ¿no? Atendiendo una cosa y la otra. Entonces, la atención activa hace de que se reduzca el campo de la atención pasiva y nos concentremos en lo que estamos concentrados, lo estamos atendiendo. Entonces, vean ustedes que en la atención pasiva es completamente diferente a la atención activa. En la atención activa ya interviene nuestra voluntad, ¿no? Es una atención voluntaria, donde seleccionamos lo que no nos interesa por lo que sí nos interesa. ¿Qué trastornos de la atención hay? Tenemos la distractibilidad, la hipoprosexia, la prosexia y la hiperprosexia. La distractibilidad es la incapacidad de mantener la concentración en un estímulo, con respuesta rápida y sucesiva a varios estímulos. Esto generalmente se da en los trastornos de deficiencia atencional e hiperactividad, ¿no? Y también en algunos trastornos psiquiátricos. Cuando uno está frente a un niño o a una niña, generalmente más se da en varones este tipo de distractibilidad, es bien complicado, porque el niño no sostiene la atención. La persona que trabaja con este tipo de chicos con problemas de aprendizaje tiene que ser muy tolerante y manejar muchos recursos para poder educar esta atención. La hipoprosexia. Hipo, ya saben ustedes que es una disminución, que es una ausencia. Esta hipoprosexia a nivel de la atención, ¿no? Es una disminución de la atención pasiva y activa que hemos revisado. ¿Y dónde se hace presente? En el retardo mental y en la depresión. Chicos con deficiencia intelectual tienen este tipo de trastorno. También en los casos de depresión.
A la hipoprosexia también se le denomina distraibilidad o la habilidad de la atención. Es un trastorno frecuente, pero poco patológico. Y se trata de una constante fluctuación de la atención que pasa de un objeto a otro sin que pueda fijarse especialmente en ninguno. Como habíamos visto, se presenta en el retardo mental, en la depresión, en la esquizofrenia y ciertas deficiencias intelectuales. O sea, la persona, en este caso el niño, la niña o el paciente, no puede fijar la atención. La aprosexia. Miren la expresión de ese niño con aprosexia. Es la incapacidad de fijar la atención. Al grado máximo de la hipoprosexia se le denomina aprosexia y suele encontrarse en estados confusionales, en el estado de coma y en algunos trastornos mentales orgánicos como las demencias, ¿no? La demencia senil. Y la hiperprosexia es todo lo contrario. Hay una atención excesiva sobre un estímulo con incapacidad de responder a otros, ¿no? Una persona está llena de pánico, se le explica, no atiende. Está concentrada en lo que está viviendo. Hay una atención exagerada del estímulo, hacia el estímulo. ¿Alguna pregunta sobre la atención y sus trastornos? Sí, sí, son varias. En el caso, por ejemplo, de retardo mental, sí. O sea, hay deficiencias a nivel neuronal, ¿no? A nivel de las dendritas, de las neuronas, y ahí ha habido, sobre todo en el sufrimiento fetal. Ahora hay pues técnicas más avanzadas. Antiguamente los partos eran difíciles y los niños nacían con meos asfixiados, ¿no? Y ahí había muerte de miles de neuronas y eso producía este tipo de trastornos que generalmente se miraba en los colegios, y allí que se abren los centros de educación especial para atender a estos chicos con deficiencias intelectuales, que son muchísimas, ¿no? Este es una de las deficiencias que podemos, o uno de los trastornos que podemos encontrar. También se da cuando hay ingesta de sustancias tóxicas, ¿no? Ahí se va a dar. Pero sí hay un trasfondo de tipo neurológico. Ya. ¿Alguien más? Sí, profesor. Dime. Por ejemplo, se me hace un poco difícil diferenciar en distractibilidad y la aprosexia, porque en ambos es incapacidad para la atención, ¿verdad? Sí. Distractibilidad, por ejemplo, yo lo entiendo como el niño que o sea, se distrae fácilmente cuando le hablan de algo, y la aprosexia como alguien que no tiene atención, o cómo sería. Ya. La distractibilidad es la incapacidad de mantener la atención a un estímulo. Y se da en los trastornos de deficiencia de atención e hiperactividad y en algunos trastornos psiquiátricos. Entonces, la distractibilidad hay incapaz de mantener la concentración a un estímulo determinado, como estamos viendo ahí en la imagen.
Y en la prosexia, también hay una incapacidad de fijar la atención, pero aquí ya no se da en ese tipo de pacientes, sino se da cuando hay intoxicaciones y en el caso de las demencias, de la demencia senil, sobre todo. Entonces, Intoxicaciones por drogas. por drogas, por alcohol, ¿no? Entonces, te das cuenta de las diferencias, ¿sí? En la distractibilidad se da en el trastorno de deficiencia atencional e hiperactividad. Es decir, que hay una lesión de tipo neurológico, como les estaba explicando, cuando hay, por ejemplo, sufrimiento fetal y en algunos trastornos psiquiátricos. Y en el caso de la aproxexia, se va a dar cuando hay intoxicaciones, como tú lo has dicho, puede ser de drogas, de alcohol, y en el caso de la demencia senil, o también en el caso del Alzheimer. Ok, profesor, gracias. Ya, no tienes por qué. Gracias, también a ti. Y vamos a revisar la memoria, ¿no? Esa que la hacemos trabajar ahora que ustedes están compitiendo, la hacen trabajar al máximo. Cuando cierran su cuadernito y rememoran, ¿no? Con una de las estrategias. Definida como el proceso psicológico que sirve para codificar, o sea, para organizar, almacenar la información codificada, esa que está ya ordenada, en nuestro cerebro. Y recuperarla cuando nosotros la necesitamos. Estudio psicología, ya voy por la cuarta semana, ¿no? Me interesa el curso, lo codifico, mi memoria lo está codificando, lo está organizando cuando les he preguntado de la percepción y en qué teoría psicológica hemos tratado eso, y la gran mayoría me han dicho, y seguramente el 100%, la teoría de la Gestalt. Entonces, se codifica, se almacena, ¿no? Entonces, ¿qué se almacena? La información organizada, codificada, ¿en dónde? En nuestro cerebro. Sabemos que hay áreas cerebrales que tienen que ver con la memoria. Y también nos permite recuperarla, ¿no? En el momento del examen, me vienen preguntas relacionadas a algo, me acuerdo, y de dónde saco, no de mi mano, no de mis ojos, sino de mi memoria. El verdadero valor de este proceso es que esa información adquirida a través del aprendizaje puede ser recuperada cuando nos hace falta. En unas ocasiones lo haremos con mucha facilidad y en otras ocasiones con mucha dificultad. Así de fácil, mis queridas y queridos amigos. Tipos de memoria. Creo que ahí nos vamos a quedar, ya estamos por finalizar la hora. Y bien, amigas y amigos, como siempre para mí un gusto, una alegría de estar pues compartiendo los conocimientos que ustedes los van a necesitar más adelante. Sigan con energía, con fuerza, con alegría, teniendo en cuenta siempre a dónde van los que van en avión, en qué aeropuerto, los que van en barco, hacia su objetivo, ¿no? Los que van por carretera. Y también los que van por camino de herradura, que es más bonito. ¿O no, campeonas y campeones? Sí, profesor. Entonces, chao, Jonathan, y hasta pronto. Como ustedes, tengo mañana, en la Sí, profesor, última hora. tenemos el día de mañana. Sí. Hasta mañana, amigas y amigos. Listo, profesor. Muchas Hasta gracias. Luego, Así de mañana, profesor. profesor. Muchas gracias.